En primer término, quiero agradecer la convocatoria a participar de este curso intensivo de actualización jurídica a la Escuela Superior de Estudios Jurídicos de la Universidad de Bolonia, a sus directores académicos, el doctor Amaya y el doctor Mesetti, y a la coordinadora académica, la doctora Cecilia Recalde. El tema que voy a abordar es la igualdad y el Estado constitucional de derecho. Lo voy a abordar desde el sistema constitucional argentino, pero en la convicción de que tenemos problemas que son comunes a todos los sistemas jurídicos en el tema de la igualdad. Personalmente creo que la reformulación de la igualdad es hoy un desafío absoluto a los efectos de una real vigencia del Estado constitucional de derecho. Referirme al Estado constitucional de derecho importa recordar algunas cuestiones, tales como que la Constitución es norma jurídica operativa y vigente, y si me centro en el sistema argentino, tenemos algunos datos relevantes del modo en que ha sido construido ese Estado constitucional. En primer término, un principio general de que todos los derechos son relativos en su ejercicio. Esto quiere decir que hay allí una directriz muy clara, tanto a los poderes constituidos como a cada uno de los habitantes dentro del territorio. No hay derechos en su ejercicio absolutos. Lo que sí tenemos y podemos encontrar es derechos de diversa naturaleza, lo que va a exigir del operador jurídico constitucional seguramente un análisis diverso que va a llevar a estándares de control también diversos. Dentro de esta estructura constitucional, admitiendo esta diversa naturaleza de los derechos, no hay duda que la problemática de la igualdad hoy adquiere una centralidad absoluta. No hay posibilidad de goce efectivo y vigencia efectiva de derechos fundamentales si no reformulamos el concepto de igualdad. Es un concepto complejo, es un desafío sumamente serio, pero evidentemente el Estado constitucional de derecho no tiene eficacia y vigencia si las respuestas que da a los conflictos que se plantean no tienen una reformulación del concepto de igualdad. La igualdad integra el plexo de derechos, participa también de esta categoría de ser relativo, y esto lo vamos a ver cuando alcancemos a revisar algunos de los parámetros o de los estándares de control en materia de igualdad. Ahora bien, siguiendo con la estructura rápidamente, la Constitución argentina tiene una herramienta que denominamos la garantía constitucional innominada del debido proceso legal, con dos aspectos, el adjetivo y el sustantivo. ¿Por qué lo menciono especialmente? Porque yo entiendo, y lo podemos verificar haciendo trabajo de campo, que esta es la herramienta, la garantía que permite visualizar los derechos fundamentales, la diversa naturaleza de los derechos fundamentales, el ejercicio relativo de ellos y el balance o equilibrio en cada conflicto concreto cuando se produce la tensión entre los derechos, de manera tal de encontrar la mejor respuesta posible en el contexto fáctico jurídico en que se debe tomar la decisión. Y la igualdad no escapa a esta problemática. Además, no hay posibilidad de ejercicio y goce de los derechos fundamentales si no trabajamos de una manera profunda la reformulación de la igualdad. En este Estado constitucional
de derecho y en el marco de estas tensiones que se producen, donde sin duda, siendo los pilares la libertad y la igualdad, están en permanente tensión y esta tensión se vierte o se visualiza en el ejercicio y goce del resto de los derechos fundamentales, decía yo que tiene la peculiaridad que los conflictos que hoy se plantean, los conflictos trascendentes desde el punto de vista constitucional, en realidad van a exigir del intérprete y del operador un juicio de ponderación más que un juicio de invalidación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aquella idea de la jerarquía constitucional y el enfrentamiento entre norma superior y norma inferior, por supuesto que sigue existiendo, pero en realidad lo que está prevaleciendo es un conflicto de principios en general. Y por eso hablamos de el juicio de ponderación que obliga a buscar dentro del conflicto todas las variables posibles a los efectos de encontrar la mejor respuesta para encontrar la mejor o la posible solución a este conflicto presentado. En este contexto tenemos inserta la igualdad. En la Constitución argentina nosotros podemos distinguir antes de la reforma del 94 y después de la reforma constitucional del 94. Hasta la reforma del 94 teníamos el artículo 16, un artículo que correspondía a la Constitución histórica y que señalaba, plasmaba lo que conocemos con el concepto de igualdad ante la ley. Esta igualdad ante la ley del 16 en realidad fue durante muchísimos años y a través de la jurisprudencia de la Corte, interpretado con un alcance de igualdad formal. ¿Por qué? Bueno, yo puedo leerles a ustedes ahora cuál era la regla o el estándar que la Corte Argentina establecía para determinar el alcance del artículo 16 y la igualdad ante la ley. Decía que la igualdad establecida por el artículo 16 de la Constitución, como lo ha dicho reiteradamente esta Corte, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que en iguales circunstancias se concede a otros, de donde se sigue que la verdadera igualdad consiste en aplicar la ley en los casos ocurrentes según las diferencias constitutivas de ellos y que cualquier otra inteligencia o excepción de este derecho es contraria a su propia naturaleza y el interés social. Fíjense que es un concepto de igualdad que está partiendo del presupuesto de tratar de manera igual a aquellos que se encuentran en las mismas situaciones. Pero en realidad no nos está dando una definición de lo que entiende por iguales circunstancias. Esto significa que está partiendo, pareciera, lo podríamos traducir, en un concepto de categoría cerrada. O sea, no se violaba el principio de igualdad del 16 si a todos aquellos que estaban en igualdad de condiciones se los trataba de la misma manera. Luego vamos a ver cuál es la interrogante que surge esto. Ahora, muchos ya en aquel momento y antes de la reforma del 94 entendíamos que no era la intención del 16, que la intención del 16 era apuntar no simplemente a tratar categorías cerradas, sino que era a revisar, a plantear la igualdad sustantiva, la igualdad material,
la igualdad real de oportunidades. Evidentemente estábamos pensando que era insuficiente esta definición que daba o este estándar que utilizaba la Corte, que además presuponía una enorme deferencia para con el legislativo, haciendo prevalecer sin duda lo que denominamos el principio de legalidad dentro del debido proceso legal. A partir de la reforma del 94, se incorpora el artículo 75, inciso 22, que reconoce con jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, y el artículo 75, inciso 23, que de alguna manera sella la discusión en orden a su integración con el artículo 16. ¿Por qué? Porque el inciso 23 del 75 consagra definitivamente la igualdad sustantiva, la material, aquella igualdad en los efectos de la política pública. El inciso 23, como facultad del Congreso, dice legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Fíjense que este inciso 23 se refiere al goce efectivo de los derechos. Significa que el Estado ya no solo se tiene que limitar a no violar el principio de igualdad mediante distinciones arbitrarias o discrecionales, sino que además debe legislar para permitir el goce efectivo de esos derechos, promoverlos de manera progresiva, pero promoverlos, y a su vez fortalece este mandato al Estado cuando se refiere a los grupos tradicionalmente vulnerados, esto es, más débiles y tradicionalmente marginados en esta sociedad. Por supuesto, este artículo 75, inciso 23, permite desde ya, con otros artículos que se enlazan en forma concordante, trabajar lo que hoy se denomina la igualdad estructural. Esto es donde estamos hablando de una situación de desigualdad en la que necesariamente se requiere una política pública del Estado para alcanzar el objetivo y el mandato constitucional. En el caso del artículo 75, inciso 22, y respecto de los tratados internacionales de derechos humanos, particularmente tengamos en cuenta, en el caso de Argentina, el Pacto de San José de Costa Rica, toda vez que establece un órgano supranacional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el pacto tenemos dos normas. El artículo 1, inciso 1, que en general está entendido por la propia Corte como un principio general en orden a un tratamiento y goce de derechos donde no puede haber discriminación ni por raza, ni por religión, ni por sexo, ni por nacionalidad, como variables de reglamentación. Y por otro lado el artículo 24, que habla especialmente de la igualdad ante la ley sin discriminación. O sea, este sería en una forma muy rápida, muy general, el encuadre que tenemos desde el punto de vista de la norma y del mandato constituyente del principio de igualdad. Ahora, ¿cuál es la problemática que nosotros podemos observar? Si recordamos aquella
regla que había construido la Corte en base al artículo 16, esto es, tratamiento igual en los que están en igualdad de condiciones, ¿cuál era la pregunta que no encontraba respuesta? Era, ¿de qué manera se determina quiénes son los iguales? ¿De qué manera se determina que están en las mismas condiciones o circunstancias? ¿Qué quiero decir con esto? Para que quede más claro. Que la regla aquella que daba la Corte en realidad trabajaba por categoría cerrada. La categoría era creada, supongamos por el legislador. La Corte, por eso decía en actitud de deferencia, entendía o prácticamente avalaba la creación de esa categoría. Y entonces lo que verificaba es a todos los que estuvieran en las mismas circunstancias en esa categoría, se aplicara las mismas consecuencias, o sea, no se hiciera diferencias. Pero esto no satisface, porque lo que ocurre allí es que lo que nos interesa, en primer término, es saber con qué argumento el legislador crea las categorías. De qué manera y qué variables va a considerar para determinar que un determinado colectivo se encuentra en igualdad de situaciones y que entonces se le va a aplicar determinada consecuencia. Quiere decir que diría yo que la primera alarma que tenemos en orden a la igualdad en términos genéricos es: necesito trabajar con categorías abiertas. Debo controlar la creación de la categoría. En ese sentido, estamos pensando en lo que podríamos denominar el criterio de selección que ha tenido el operador constitucional para establecer la categoría, qué variables ha considerado y determinar, una vez elegidas las variables y formalizado el colectivo y la categoría, cuáles eran los fines y objetivos que perseguía con la creación de esa categoría y qué medio ha utilizado a los efectos de lograr la proporcionalidad respecto de los fines que persigue. Entonces allí estoy trabajando con el criterio de ponderación. Selección me refiero a cómo se crea la categoría, por qué se crea, qué variables voy a usar para crear la categoría. Por ponderación estoy evaluando este delicado equilibrio que debe haber entre los medios elegidos y los fines propuestos en relación directa con la categoría. Evidentemente, es fácil decirlo, es difícil establecer los parámetros de control, pero esto nos estaría asegurando avanzar de una manera mucho más profunda en lo que queremos decir cuando hablamos de igualdad de oportunidades, de goce de los derechos fundamentales. Es una relación directa la que hay entre no discriminación, igualdad ante la ley y en la ley y goce efectivo de los derechos fundamentales reconocidos. No hay manera de escindir esta relación. Y hace a la dignidad humana, hace a la dignidad de la persona. No tiene sentido hablar o declamar los derechos constitucionales si evidentemente no trabajamos el concepto de igualdad y no establecemos cuáles son los estándares y no nos preguntamos, ¿siempre es de la misma intensidad? ¿Qué diferencias voy a encontrar de resultados de acuerdo a los estándares que aplique en cada situación concreta, en cada conflicto concreto, para verificar
si se está violando la no discriminación y el principio de igualdad ante la ley. La propia Corte Interamericana dice que es absolutamente casuístico. Esto es, que necesitamos trabajar el conflicto y las variables del conflicto para verificar qué grado de violación o alteración hay al principio de igualdad. Yo recién hablaba del análisis del criterio de selección y de ponderación, y en realidad, para relacionar con la primera parte de la exposición, estoy pensando ya no en la legalidad necesariamente, sino estoy pensando en la razonabilidad. O sea, tengo que trabajar con el principio de razonabilidad y con los tres subprincipios de la razonabilidad que tienen que ver con la idoneidad, con la necesidad y con la proporcionalidad en orden a la restricción que voy a hacer a través de la reglamentación. No sé si esto queda claro. Esta idoneidad, necesidad y proporción tiene que ver con estoy trabajando con el medio menos intrusivo del derecho a la igualdad. ¿Tengo otras alternativas constitucionales que me llevarían a una respuesta más racional y razonable? Siempre planteándolo en términos genéricos. Después lo veríamos más detenidamente, o lo verán ustedes más detenidamente cuando vean o trabajen algunos de los presupuestos, por ejemplo, de igualdad estructural, y cuál sería el alcance posible que en esos casos se puede dar a la protección a la igualdad. Recordando, como dije al principio, que la igualdad también está sometida al concepto de ejercicio relativo, esto es que no estamos pensando en la no reglamentación, sino que no limitación, sino que estamos pensando en que efectivamente siempre hay una limitación al ejercicio de la igualdad, pero justamente es allí, y de la libertad, pero justamente es allí donde debemos analizar profundamente cuáles van a ser nuestros estándares de control. Y ya hemos visto, y estamos señalando, que aquello que se usaba por categoría cerrada, en orden a tratar igual a los que están en igualdad de circunstancias, en realidad no nos estaba diciendo nada, porque eran conceptos vacíos de contenido. No sé por qué este colectivo es igual entre ellos y no sé por qué o cómo consideramos las igualdades en las circunstancias. Por esa razón es que es complejo, difícil transitar el principio de igualdad, que es una garantía sustantiva para el ejercicio de los derechos y para el goce efectivo de las garantías constitucionales.